En el apartado de tribunales hemos tenido noticias sobre algunos de los casos recientes de mayor notoriedad. El Supremo ha elevado hasta 4 años las penas por el asalto a la librería Blanquerna. Rita Maestre ha sido absuelta del delito de ofensa a los sentimientos religiosos por el asalto a la capilla de la Complutense. Y el edil Guillermo Zapata ha sido también absuelto tras humillar a las víctimas del terrorismo por su tuit de Irene Villa. Tras las numerosas protestas en contra de la prohibición de entrar en Estados Unidos a refugiados e inmigrantes de naciones de mayoría musulmana, el presidente Donald Trump ha desplegado a los principales miembros de su equipo para defender su orden ejecutiva más agresiva de los últimos días. A última hora del sábado, una juez federal de Nueva York suspendió partes clave del decreto migratorio a las pocas horas de entrar en vigor, pero el caos y la confusión siguen reinando en los aeropuertos dentro y fuera de Estados Unidos ante las dudas de quién puede o no entrar en el país. Estos son algunos de los temas que recogemos esta semana en Esa Actualidad. Bien, enseguida entramos con estos temas, pero antes salía a escasas horas el día de grabación de nuestro programa los datos sobre el paro. Efectivamente se produce un repunte, pero ahora analizaréis vosotros, no excesivamente preocupante, sí, como siempre hacemos, contextualizamos y analizamos tendencias, es decir, lo ponemos en relación con el tradicional incremento del desempleo en el mes de enero de todos los años. Fíjense si puede cambiar la interpretación, que en este caso, a pesar de la subida de 57.257 personas más, se trata de uno de los mejores meses de enero, de los últimos años, nada más y nada menos que desde 2004, si la memoria no me falla. Vamos a recordar datos. El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo subió en enero en 57.257 desempleados respecto al mes anterior, un incremento del 1,5% en lo que representa su segundo menor repunte en un mes de enero desde 2004. El volumen total de parados alcanzó a cierre del mes pasado la cifra de 3.760.231 desempleados y continúa en los niveles más bajos de los últimos 7 años. En todos los meses de enero de la serie histórica se han registrado aumentos del desempleo debido principalmente a la finalización de las campañas de Navidad. El repunte de 2017 ha sido muy parecido al de 2016, cuando el paro se incrementó en 57.247 personas. El paro subió en enero en ambos sexos, pero lo hizo en mayor medida entre las mujeres. Así, el desempleo femenino se incrementó en 44.193 desempleadas y el masculino en 13.064 parados. El paro aumentó en 16 comunidades autónomas en enero y solo descendió en Baleares. Los mayores repuntes se dieron en Madrid, Andalucía y la Comunidad Valenciana. A ver, Antonio Llán y Antonio Peñalver a continuación. Sí, me extraña que se empiezan a barajar cifras de paro. Pues ha subido, dice, no, pero es menor que en el mes de enero del año pasado. Y yo creo que hay que valorar, los sociólogos aquí como Jesús, yo creo que deben valorar el abanico de cifras, ¿no? Realmente el paro ha subido, ese es un valor objetivo, pero mayor que el valor objetivo de que el paro ha subido en 50.000 personas es que hay más de 150.000 empleos menos y muchos menos, igual, otros 100 y pico mil menos cotizantes a la seguridad social. O sea, esos son números muy importantes, ¿no? Y es importante que hay muchos parados de larga duración, que es una cifra que no se mueve. Y hay muchos parados que están desatendidos y que no se habla de ello tampoco. Y yo creo que el problema sigue siendo un problema sobre el que todos los gobiernos, desde todos los niveles estatales, autonómicos y locales, debieran incidir más, ¿no? Y no ser tan contemplativamente positivos cuando tenemos todas esas cifras que nos están diciendo que la cosa no está bien. Sí, sin duda alguna. Uno de los principales problemas que tenemos en la sociedad es el problema del empleo y el problema también que ello genera, que haya mucha gente que esté ya en una pobreza a largo plazo, etcétera, etcétera. Aun siendo los resultados positivos, si alguien quiere ver la botella medio llena, es una auténtica desgracia y donde el gobierno tiene que incidir y evidentemente todas las administraciones.
problema más grave que tenemos es el modelo económico en el que estamos viviendo, que es el que produce además también estos cambios cíclicos y estas altas y bajas. Si tuviéramos un modelo económico más basado en una economía industrial, más estable, etcétera, etcétera, este tipo de cambios cíclicos no se producirían. Desde luego no podemos en absoluto dar por bueno este tipo de resultados, aunque sea comprensible después de una campaña de Navidad. ¿Queréis pronunciaros al respecto? Vamos a introducir la siguiente información económica, hablamos de inflación y ponéis, si queréis, en relación sobre la situación general, una vez aportado el dato y siempre, como siempre, con brevedad. Y es que hablamos efectivamente del incremento de esa inflación del 3% en el pasado mes de enero por la subida de la luz y la gasolina. Ahora habría que analizar también por qué se han producido ambas dos. Vamos a escuchar. Bueno, yo recuerdo que venimos de una etapa donde lo que nos preocupaba era la deflación, ¿eh? Nos preocupaba que no tuviéramos inflación y de alguna manera estábamos buscando pues una inflación moderada y controlada en torno al 2%, ¿no? Ahora de repente nos hemos pegado un susto porque puntualmente la inflación se ha disparado, igual que nos hemos pegado un susto porque los precios de la energía eléctrica se dispararon durante unos cuantos días y, por cierto, este disparo de los precios de la energía es una de las razones principales, ¿no?, del disparo de la inflación. Entonces, yo personalmente creo que es un tema puramente coyuntural. Como saben ustedes, ha habido una cierta alarma social porque los precios de la energía eléctrica pues han ido a niveles, no digo nunca vistos, pero en fin, niveles extraordinariamente altos, debido a que hemos tenido mucho frío y que luego además hemos tenido poco viento y poca agua, ¿eh? Nosotros tenemos un sistema eléctrico con una gran potencia eólica e hidráulica y luego además, como saben ustedes, el sistema eléctrico francés me parece que tiene 7.000, 8.000 megavatios que están en revisión y por consiguiente hemos tenido también que suministrar. El sistema español ha suministrado al sistema francés por esta situación también coyuntural, ¿no? A mí me parece que los temas puntuales, los temas coyunturales no tienen tanta importancia. Lo que tiene importancia es el tema de fondo, que tengamos un sistema eléctrico que no sea competitivo porque tenemos unos costes derivados de una política, de una estrategia energética equivocada en el pasado, ¿no? Eso es lo que realmente es importante. Escuchábamos a Vega de Seoane, presidente del Círculo de Empresarios, y ya estaba escuchando yo durante estas declaraciones opiniones muy contrarias a lo que hemos escuchado. Y casi que hacemos un recorrido a todos los que habéis pedido la palabra, pero por favor con la mayor celeridad. Carlos. Bueno, muy rápidamente. Sobre el tema del paro, Antonio, el paro de larga duración en el último año ha descendido por encima del 10%. Esos son datos, ¿eh? Datos. Y en cuanto a la inflación del 3%, yo no estoy de acuerdo en absoluto con lo que ha dicho este señor de que queríamos deflación, ahora queríamos inflación. Yo solo le diría a este señor una cosa. Ese 3% supone 12 veces la subida que se ha hecho este año de las pensiones de los jubilados. Julián. Muy bien, Carlos, así, breves. El paro nunca es una buena noticia que suba, de ninguna manera. Lo que yo sigo sin ver son planes de empleo activos para la gente joven, vinculados a la empresa. Es decir, alguien tiene que sentarse en una mesa e intentar discurrir una solución, no solamente cifras, paro sube, paro baja, comparamos con el año pasado, con el anterior, Antonio dice 10, Carlos dice el 5, no puede ser. Necesitamos emergencia nacional, repito, emergencia nacional, un convenio entre la empresa y trabajadores exentos de impuestos, de forma que podamos contratar a chicos de 15 años, de 16 años, 17 años, y luego combinarlo con la formación teórica, es decir, trabajar 4 o 5 horas y luego combinarlo con teoría, exentos de impuestos. Seguramente muchas empresas contratarían a mucha gente. Fernando y Jesús. Sí. Mira, hay una cosa con el tema del paro. Tenemos el 18% y es muy elevado, es elevadísimo. Ya hay gente que empieza a decir que lo del paro es algo endémico, que siempre va a haber un porcentaje muy alto de paro. Eso sí que es peligroso. Sí, pero es así. Es decir, cuando se está hablando ahora, por ejemplo, de salario social, se está hablando precisamente para tratar de paliar esos efectos del paro. Tú decías antes, es que al haber desaparecido las industrias resulta que se da... No,
Y en periodos industriales ha habido crisis económicas de caballo. Un momentito, Antonio, por favor, que vamos muy mal de Pero tiempo. Que concluya Fernando. Ha habido crisis económica de caballo, no es un problema de eso. Y evidentemente yo creo que hay que cambiar la mentalidad de lo que debe ser una sociedad desarrollada. Y entre otras cosas, pues por ejemplo, cuando estaba hablando de la energía y que ha subido la inflación un 3%, fundamentalmente como consecuencia de la energía, lo que sí que tenemos que estar pensando ya es que no nos valen las energías clásicas, las de los hidrocarburos, porque no son baratas, porque cada vez son más caras. Jesús. No, yo creo que aquí lo que se ve que adolece la propia estructura macroeconómica del país de disfuncionalidades que son estructurales, que no es algo que sea coyuntural. Lógicamente, la coyuntura de crisis a nivel global ha afectado muy duramente a España, en varios sectores en concreto en mayor medida, pero hay cuestiones que son endémicas y, por ejemplo, que alguien que representa a empresarios se vanaglorie de que hay un repunte en la inflación, pero además, claro, muy sectorializado, porque estamos hablando de un incremento del coste de la energía que es imprescindible para la vida cotidiana de cualquier persona, pero además que eleva los costes de la actividad productiva, por lo tanto, limita la competitividad de las empresas españolas frente a otras estructuras estatales en donde es mucho más barata y más eficiente esta energía. Por lo tanto, son cuestiones estructurales. Que venimos del 26% de paro, estamos en el 18%, no hay tiempo para polemizar. Y que en el último año ha habido una creación de 570.000 empleos. Luego, por lo tanto, es que parece que es un desastre. Hay que mejorar y hay que arreglar las cosas, pero Carlos, no es un tal desastre. Hay que reconocer que llevamos la buena línea. Apartado tribunales. El Supremo, como saben y le anticipamos en nuestro sumario, eleva hasta 4 años las penas por el asalto a la librería Blanquerna. Vamos a recordarlo y Antonio Peñalver tenía especial interés en hablar de ese tema, lo recogemos con él. Más de medio millar de personas se han manifestado este sábado en Madrid para pedir el indulto de los 14 acusados por el ataque sufrido por el Centro Cultural Blanquerna, perteneciente a la Generalitat de Cataluña. Esta manifestación es una denuncia a un atropello manifiesto que ha supuesto la sentencia del Tribunal Supremo sobre unos hechos que ocurrieron hace unos 3 años. El Tribunal Supremo decretó el pasado 16 de enero elevar las penas a los acusados, que se enfrentarían a entrar en prisión entre 2 y 4 años después de que este tribunal haya estudiado los recursos interpuestos por el Ministerio Fiscal y el Gobierno catalán. Se va a meter en prisión a 14 patriotas cuyo único delito ha sido defender España. Entre los manifestantes han estado varios de los acusados, quienes no han dudado en denunciar el sistema judicial español. Además, se han mostrado convencidos de que sus hechos fueron en defensa de la patria española. Ese día, ni más ni menos que un grupo de patriotas irrumpimos en un acto de deslealtad y de traición a la patria que se celebraba muy cerquita de aquí, en esa presunta embajada de Cataluña en Madrid que se llama Blanquerna. Los españoles vivimos desamparados por unas instituciones inoperantes que permiten todo tipo de ataque e insulto a España. Para decir bien alto lo mismo que ahora repetimos: catalanidad es hispanidad y no nos engañan, Cataluña es España. Durante la marcha, que ha terminado frente a las puertas del Centro Cultural Catalán, se han podido escuchar los mismos gritos que aquel 11 de septiembre de 2013, junto a banderas y símbolos preconstitucionales franquistas. Antonio. Bien, hombre, yo lo que quiero decir aquí es que precisamente antes hablábamos de las provocaciones de Cataluña. Estos son un grupo de personas que se sienten muy patriotas, a los cuales pues yo respeto personalmente, y han caído en la provocación y han actuado de una forma pues que realmente no es afortunada y han hecho pues algo que no está bien y se ha producido una auténtica inequidad jurídica, como hemos visto a la hora de plantear unas penas a unos ataques muy similares como ha podido ser aquellos que han provocado la gente de Podemos y los que ha provocado este otro tipo de personas. Aquí lo que me está dando la sensación es que la justicia no ha sido objetiva y está actuando aparentemente al servicio de la extrema izquierda.
Hemos querido recordar casos, alguno más actual, otro tiene ya un tiempo, porque precisamente vamos a ahondar en una reflexión que planteaba Antonio. Hablaba de desigualdad. ¿Realmente existe el mismo trato judicial en algunos casos con respecto a otros? Y tenemos también muy reciente Obviamente aquí no. el clan Puyol. Pues bien, lo vamos a poner en comparación. Por eso, compañeros, sé que vais a querer pronunciaros sobre todo ello. Vamos a adelantar la información también relativa a Rita Maestre, que ha sido absuelta del delito de ofensa a los sentimientos religiosos. También recordemos que ha sido absuelto el edil Guillermo Zapata por humillar a las víctimas del terrorismo con ese repugnante tuit sobre Irene Villa. Hablamos de Rita Maestre y después pensamos, creo que es un tema para que todos reflexionemos. La portavoz del Gobierno municipal, Rita Maestre, no interpondrá denuncia por las amenazas de muerte recibidas en la sección 16ª de la Audiencia Provincial de Madrid. En la amenaza anónima se podía leer Rita y 16 unos tiritos en la sien, en referencia a la portavoz del Ayuntamiento y a la sección de la Audiencia Provincial que la absolvió en el caso de la capilla de la Universidad Complutense. No hemos querido hasta el momento hacerlo público porque entendemos que ningún fanatismo ni amenaza va a cambiar nuestra forma de entender la política y de ejercer la democracia. Maestre ha explicado que ella ya tenía conocimiento de la amenaza desde hace unos días y que no ha querido hacerlo público para no dar voz a aquellos que, según ha afirmado la portavoz, no merecen la atención. Por lo tanto, tampoco queríamos darle alas, ni demasiado recorrido ni espacio mediático a quien claramente no lo merece. Y lo único que podemos decir es que estamos tranquilos. La sección de la audiencia ha puesto los hechos en conocimiento de la policía y de un juzgado de instrucción para que investiguen si este delito de amenazas tiene algún tipo de riesgo. Maestre, por su parte, no interpondrá denuncia por las amenazas. Recordemos también el caso que les refrescaba justo antes de este vídeo, absuelto el edil Guillermo Zapata por humillar a las víctimas del terrorismo por su tuit de Irene Villa. Y una vez analizado el caso de la librería Rita Maestre, el de el edil Guillermo Zapata, vean esta imagen. Seguro que rostros que a todos les van a sonar muy familiares, ¿verdad? Y al más puro estilo de mafia italiana, como alguna vez calificó Julián, e incluso bautizó como los Puyolone. El clan Puyolone. El clan Puyolone. Nos preguntamos, claro, ¿y quiénes van en este país a la cárcel y los que no lo hacen? ¿Por qué? ¿Qué razonamientos hay para estas desigualdades, para estos desequilibrios legales? Esto indigna mucho al ciudadano. Al final nos creeremos que de verdad tiene razón el capo Puyolone cuando dice que si mueve el árbol y se caen las hojas se van a caer todas. Es decir, es muy probable que este personaje, después de 30 años de prevaricar en Cataluña, de robar y de llevarse los dineros a Andorra en sacas de 500 euros, llenitas de 500 euros, este personaje debe tener información de todo el mundo en este país, incluso de mí que no soy nadie. Es decir, esto es una familia de impresentables que tienen que ir urgentemente a la cárcel, exactamente igual que va la Pantoja, que se ha pasado 2 años por... No, pero en este caso vamos a poner en comparación. Caso librería, por ejemplo, con Rita Maestre, mira, con Guillermo Zapata, con los Rita Puyolone. Maestre, a mí me ha ofendido porque yo soy católico, voy el domingo a misa y me sienta muy mal que esta tipeja se meta en la iglesia. Sin descalificativo porque incurrimos en lo mismo. Bueno, no, pues ya está. Pues una persona que se mete en la iglesia, una persona que se mete en la iglesia, que yo respeto, que no me meto con nadie, que nadie me obliga a ir, que voy voluntariamente el domingo por la mañana media horita a misa, que esta señora, o como se quiera llamar, para mí no es para nada respetable, se permite el lujo de quitarse la camisa y desnudarse en la iglesia, me parece una vejación hacia mí, vamos. Mira, diciendo además, arderéis como en la guerra. Bueno, como vamos a ver. 36. Si yo creo que el matiz, que lo que pretende Alesia que enfoquemos es la desigualdad en la justicia, la doble vara de medir. Y yo creo que se ve clarísimamente aquí. No seré yo el que defienda a nadie de extrema derecha, porque si atacan una librería, pues tienen que ser juzgados que lo sean. Pero lo que no puede ser es que mientras a unos señores, por entrar en una librería, asustando a la gente, es cierto, se les condene a 4 años de cárcel, cuando una señora que ataca una iglesia y los principios de mucha gente, resulte que se la exonere como se la ha exonerado. O un ser que hizo gracia con una víctima de ETA, por Dios. Y luego, además, que estos señores que van a estar 4 años en la cárcel, y como acaba de decir antes Julián, el clan Puyol, esas 9 personas que están y que han salido ahí en la pantalla, están los 9 involucrados
en múltiples delitos, porque no tenemos tiempo de analizarlos, pero es que cada uno tiene una serie de puntos alrededor sobre los delitos de los que se le acusa. Y no tienen Vamos a recuperar esa imagen, por favor, Vero, nuestra realizadora. Ahí lo tenemos, esos circulitos diferenciados por colores que rodean a cada uno de los rostros en la parte inferior, simbolizan los delitos. Cada uno es un delito diferente. Fíjense, prevaricación, parece el robo, rosco, en algunos casos parece el rosco de pasapalabra. Boreal. Esto es Qué barbaridad. Bueno, pues con todos esos delitos, y desde hace 30 años aquí, boreal. ninguno ha pisado la cárcel. Y sin embargo, estos señores van a ir 4 años a la cárcel. Aquí yo creo que de entrada la aplicación del derecho es complicada por el componente de la proporcionalidad y que en última instancia cada caso tiene unas características distintas. El caso Zapata, pues en última instancia es un señor con muy mal gusto y al final, pues lógicamente no va más allá. Con respecto a Rita Maestre, pues lógicamente si su libertad de expresión se hubiera quedado en sola y exclusivamente manifestarse en la puerta de la capilla, pues lógicamente hubiera quedado en un nivel. Yo entiendo que totalmente exonerada, pues creo que es un exceso de laxitud en la aplicación de la norma, porque sí que creo que hay ahí un componente antijurídico y hay cuestiones que sí que a la opinión pública nos preocupan. El caso de Pujol no se puede meter en el mismo saco. En el caso de Pujol, ahí sí que lo que está subyacente es un posible miedo de la autoridad judicial a meterse con alguien que ha detentado objetivamente y de manera notable el poder en una parte del territorio español y en todo el Estado español. Y por lo tanto, el que, bueno, sí, con la laxitud de los procesos en el ámbito jurídico, sí, pero aprovechándose de eso está el subyacente miedo a su perfil. Antonio, por favor. A mí me preocupa un poco de lo manifestado, que vengo a sustanciar que creéis que la justicia no es justa. Y eso es un problema muy gordo. Has acertado. Ese es un problema muy gordo. Si la justicia no es justa no es porque ecuánime. condena a unos fascistas a 4 años por asaltar una librería. Perdón, es decir, es por meter el componente emocional. Y la demagogia de paso también como ingrediente, Antonio. No, pues déjame terminar el discurso y así verás que no soy demagógico, ¿no? Es decir, condena a unos 4 por ser fascistas, que es lo que ha querido decir, o parece que se colige de ahí, y a otros los absuelve por ser de otra ideología, ¿no? Sin duda alguna. Entonces, eso es lo que ahí parece, es donde sí, encuentro yo. Es decir, entonces, si estamos termina, Antonio, por favor. Si estamos pensando que a unos los condena por ser fascistas y a otros los absuelve por ser de izquierdas, y decimos, como dice Antonio Peñalver, que la justicia es de extrema izquierda, y es de extrema izquierda y mantiene a los máximos ladrones de este país, no sé si demostrado o no, como el clan Pujol que ha salido aquí en la televisión, los mantiene durante largo periodo de tiempo. No sabemos respaldados por quién, en una situación pues de digamos que entonces la justicia defiende solo a aquellos que detentan el poder. Pues entonces, tenemos por favor. Sí, ordenamos los turnos. Houston, tenemos un problema. Bien, a ver, la Fernando Mora, por favor. Hay no nos vale. un caso que no hemos mencionado y que no es precisamente un tipo ni de Podemos, no sé si sea de Podemos o no sea de Podemos, que es el del famoso cantante Strasberry, que le acaban de condenar también, y no es precisamente ni de derecha, ni de extrema derecha, ni nada por el estilo. Es decir, es un problema de que posiblemente no haya unidad en el criterio de los jueces a la hora de condenar. Sin duda alguna. Es bien cierto que un tuit, por muy violento que sea, no deja de ser un tuit por escrito. Una acción violenta física, porque en lo de Blanquerna hay violencia física, todos hemos visto las imágenes, no es lo mismo que el tuit. Lo de la capilla, pues hombre, yo creo que desde luego no me parece nada loable lo que ha hecho esta señora, ni me parece que los tribunales, yo creo que han pasado sobre ascuas por el tema para no complicarse la vida, ¿vale? Pero evidentemente yo creo que había una ofensa. Y como alguien decía, no es lo mismo que tú protestes en la iglesia o ante el rectorado, porque al fin y al cabo es el rectorado el que permite que allí exista la capilla, pero no los fieles que van a la capilla. Dolo digo ha yo. habido, está claro que ha habido dolo, pero que se ha aplicado de una forma totalmente descompensada. Iba más. A mí lo que me da miedo, mira, estoy viendo aquí, dice los insultos de Donald Trump. Y a lo mejor no viene al caso, pero también, pero también viene al caso, no, pero sí es que viene al caso de esto, los insultos de Donald Trump a través del Twitter,
Claro, cuando el tipo más poderoso del mundo aparentemente dice en 6 meses ha llamado a la gente por Twitter 215 veces indecente, malo 77 veces, deshonesto 74 veces, tonto 42, mentecato 19, payaso 14. Hombre, si ese es el lenguaje del presidente de los Estados Unidos, ¿qué no va a hacer la gente que va andando por casa con el Twitter? Es que realmente lo que hay que ver es si las nuevas tecnologías son una especie de camino para poder decir lo que se quiera, insultar a quien se quiera y, desde luego, yo creo que de verdad o se pone orden en esta historia, porque una cosa es la libertad de expresión y otra cosa es el insulto y encima bajo ocultación, porque muchos ocultan hasta su nombre. Pues estamos totalmente de acuerdo. Yo lo que sí creo, efectivamente, que ha habido un desequilibrio y una desafortunada aplicación desequilibrada, pues frente a algo que no ha estado bien hecho. 4 años es una auténtica barbaridad. Luego alguien de izquierda o derecha por incluir en una tal y echar gas pimienta o lo que sea, etcétera. Yo creo que es una exageración, que es lo que estamos planteando aquí, y que hay un desequilibrio, y que este tipo de cosas mal hechas por parte de la justicia, esta falta de aplicación de la justicia, lleva a ese tipo de pensamientos. ¿Por qué se hace con estos, etcétera, ¿no? Y ahí es precisamente donde tiene que intervenir el gobierno. El gobierno sí que aquí tiene que intervenir y no puede permitir esta inequidad, con independencia de que lo haga la izquierda o la derecha. La separación de los poderes. Puede el gobierno, en este caso... No, Antonio, vamos a ver. El sistema judicial tiene independencia, pero no solamente eso. Y unos mecanismos de recurso. El que no esté de acuerdo con esa sentencia puede recurrir a una instancia superior. No, vamos a ver. Y donde se unifica la doctrina... El gobierno, en este caso, puede dar, es que no me viene la palabra a la cabeza, un indulto, porque esto es una auténtica injusticia. Bien, esa figura está contemplada. Jesús. No, yo cuando cogía y el concepto de la proporcionalidad, estamos en un sistema jurídico que es de derecho positivo, por lo tanto los jueces lo que tienen que esencialmente es aplicar las normas que salen del legislativo. Ahí el propio derecho positivo es el que tiene que ir reformándose para que la aplicación del derecho sea proporcionada y sea coherente. Pues lógicamente hay ámbitos de la jurisdicción penal que no tienen por qué conllevar privación de libertad, pero sí una sanción económica. Los dineros le duelen a la gente, por supuesto. Un tuit y tal, Jesús, pues lógicamente... lo que tiene que ser de tiempo. independiente. Carlos, estamos fuera de tiempo. Volvemos enseguida.